llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino. Ahora sí, ya estamos presentando al politólogo Aurelio Argañarás. Muy buenos días, Aurelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, María Inés? Bien, muy bien, porque ha salido el sol, vamos a decirlo. Está hermoso el día. Hermoso día en el Valle de Paravachasca, desde donde estamos ubicados ahora, en Altagracia, con ¿Y vos qué pensás? En 102.7 de Radio Tortuga. Bueno, mencionamos esta mañana que felizmente, bueno, las columnas, la temática tratada por el politólogo Aurelio Argañarás, a veces es recogida también la temática por otros medios. Lo comentábamos, Aurelio, en este caso, Comercio y Justicia, uno de los temas que vos habías tratado acá en lo que tenía que ver con Uber, ¿no? Así es, sí, salió una columna. Una columna allí, así que bueno, nos gratifica enormemente. Felicitaciones, Aurelio. Gracias. ¿Te parece? Le contamos ahora sí a la audiencia cuál es el título de tu columna, El Ministerio de la Felicidad. ¿Se habrá creado ese ministerio, Aurelio? ¿Qué pasa? Bueno, lo menos que podría hacer es crearse, porque sí, ¿te parece? El actual presidente en el debate con Scioli nos prometió una revolución de la alegría. Y concretar una revolución de la alegría se supone que como mínimo necesita un ministerio. Yo creo que ya a esta altura del desenvolvimiento del gobierno de Macri, podemos intentar una interpretación del significado que tiene esta cuestión de la revolución de la alegría, que creo que cometeríamos un error si lo asociáramos con alguna especie de frivolidad o de estupidez, adjudicable al presidente y a sus ministros. En realidad, mucho más acertado es relacionarlo con la presencia en el gobierno, aunque no ocupe ningún ministerio, ni el de la alegría ni ningún otro, de Durán Barba. Ah, claro, sí, sí. Lo hemos visto hace poco con Mirta Legrand, ha causado una especie de pequeño escándalo. Sí. Ha tenido que salir a cuestionarlo el propio Federico Pinedo, o sea, alguien del mismo gobierno. Porque en el programa, no sé si vos lo habrás visto, a través de las redes, digamos, porque en realidad se ha compartido mucho por el efecto que ha causado, ¿no? Esto de negar la existencia de la pobreza. Exactamente, de la indigencia, de la indigencia, del hambre. Sí, del hambre, concretamente. Concretamente del hambre. Tiene su lógica, porque creo que también otra cosa que debe recordarse relacionada con la revolución de la alegría es la promesa de pobreza cero. Promesa que ha sido muy ridiculizada, porque en realidad aunque pueda parecer que es así, no es lo mismo que la promesa que oportunamente hizo Lula en Brasil de hambre cero. Hambre cero es una promesa o un objetivo muchísimo más alcanzable que pobreza cero. En realidad, suprimir la pobreza cero significaría ingresar en una especie de reino de la abundancia, que no tiene por qué ser lo mismo que el reino de la alegría, porque el reino de la abundancia hace a un orden de provisión material de bienes
y en cambio, digamos, la alegría sería en tal caso un objetivo muchísimo más ambicioso, porque significa no solamente suprimir, digamos, la angustia relacionada con la falta de bienes y objetos materiales, sino lo que es mucho más complicado todavía, digamos, suprimir lo que podría ser el drama moral, psicológico, sexual, digamos, ¿no? Toda una serie de trastornos que sufre la humanidad desde los más remotos tiempos, y que solamente los planteos más utópicos pueden haberse planteado resolver. Pero, digamos, ¿por qué hago esta mención a Durán Barba? Porque hace muy poco, digamos, una nota en página 12 recordaba aquella especie de confesión de Sturzenegger en Estados Unidos, en inglés, que, digamos, pareciera ser que fue una especie de desliz periodístico, porque Sturzenegger no calculó que eso iba a ser difundido en la Argentina, digamos, ¿no? Y que había traductores que iban a transformar su expresión, su confesión, digamos, ¿no? En un hecho periodístico, pero con una cuota altísima de cinismo. Sturzenegger hablaba allí un audio, hay un audio, no es una invención de la oposición, digamos, ¿no? Hablaba de los consejos que le había dado Durán Barba, que consistían en no hablar de economía. Estábamos en la campaña electoral todavía, no hablar de economía, no hablar de política, no hablar de lo que iban a hacer en el gobierno, sino hablar en tal caso sobre la familia, sobre cómo se llevaba con su señora, sobre los hijos, hablar, digamos, para decirlo en criollo, hablar de cualquier boludez, digamos, ¿no? Menos... Claro. De bueyes perdidos. Claro, menos de lo que podía interesarle al público argentino en un economista que evidentemente estaba destinado, como los hechos probaron después, el presidente del Banco Central, estaba destinado a ocupar un lugar significativo dentro del plan de Macri. Esa es la matriz que explica una serie de cosas relacionadas con el discurso, digamos, no que uno puede ya a esta altura, digamos, ya no estamos en campaña electoral, verificar que es un discurso que caracteriza a este gobierno. Un periodista amigo me decía que en Jesús María, por ejemplo, él había tenido oportunidad de ver cómo había dedicado medio minuto del tiempo a hablar de la educación. Un minuto entero, o sea, el doble. Sí, el doble. En referirse en elogiar la pinta de Mario Pereira. La pinta de Mario Pereira. Porque parece ser que se había ido con un saco, con un saco un poco llamativo, digamos, ¿no? Mario Pereira a Jesús María, y entonces Macri consideró que eso, digamos, ameritaba que él hiciera un elogio, digamos, de la presencia, de la elegancia con la cual había concurrido Mario Pereira. Dedicó un minuto a eso. Y en el diálogo con la gente anónima, ¿no? Uno puede advertir en algunas fotos en los periódicos que Macri se mezcla con la multitud, digamos, ¿no? En ese sentido recuerda los primeros tiempos de Néstor Kirchner, inclusive cuando ligó una especie de magullón en la cara por entreverarse con la multitud, e incluso haciendo caso omiso de los consejos de la custodia
la custodia de los presidentes siempre es muy celosa de que se cumplan con ciertas reglas de seguridad para que el presidente no corra ningún peligro. Bueno, este colega tuvo oportunidad de ver qué es lo que dialogaba con la multitud Macri, y bueno, y comprobó que se trataba de preguntarle si eran hinchas de Boca, si no eran hinchas de Boca, ¿por qué no eran hinchas de Boca? Claro. Es decir, una conversación que no tenía absolutamente nada que ver con los problemas públicos, con los problemas de interés público. Por ejemplo, puede resultar obvio, pero se desaprovechó la oportunidad el presidente de preguntarle a la gente anónima allí qué pensaba de los aumentos de la tarifa de luz o de qué gas, pensaba claro, de gas. que hubiera sido interesante, ¿no? Claro. Podría ser una manera en que el presidente se interiorizara, digamos, ¿no?, de cuál es el estado de ánimo que generan este tipo de medidas. No. Cualquier cosa menos algo que pueda estar relacionado con la reflexión de los problemas reales que está atravesando la sociedad argentina. Ese es un aspecto. Otro aspecto es que creo que los oyentes seguramente han visto, y a lo mejor algunos incluso se han sorprendido de este tipo de norma o de criterio comunicacional. Un periodista lo interroga a Marcos Peña acerca del tema de las preocupaciones manifestadas por la Iglesia sobre el avance de la pobreza. Creo que vos lo debes haber visto a este diálogo de Peña con el periodismo. Y entonces Marcos Peña, en otras épocas, con otros estilos, es muy probable que, digamos, un vocero del gobierno, un jefe de gabinete, como el caso, hubiera confrontado con la Iglesia. Lo cual, evidentemente, según el criterio del Ministerio de la Alegría, consistiría en un error. Digamos, porque estaría mostrando el rostro de un gobierno que confronta, que polemiza, digamos, que discute con alguien que, digamos, que provee a la sociedad, y alguien no es alguien cualquiera, es la Iglesia argentina con todo el peso que tiene, sobre un tema tan sensible para cualquier gobierno como es el tema de la pobreza, y particularmente del avance de la pobreza, porque la encuesta, el trabajo de la UCA da cuenta de que en estos meses ha avanzado la pobreza. Entonces Marcos Peña, en lugar de confrontar, en lugar de darse por atacado, dice: estamos muy preocupados por eso. Compartimos la preocupación de la Iglesia sobre ese tema. Es algo que nos provoca sufrimiento ver que, digamos, que aún permanece en la sociedad argentina la pobreza, y inmediatamente se desliza a hablar de la herencia recibida, de que hace 4 años que la sociedad argentina no genera empleo, haciendo caso omiso de las cifras del propio INDEC, ya en manos de este gobierno, que da cuenta de que en el último año hubo un aumento muy moderado, digamos, pero un aumento al fin y al cabo del empleo registrado. Se trata de no confrontar, se trata de mostrar que uno es una buena persona, que está preocupado por este asunto de la pobreza, pero al mismo tiempo, como creo que les resulta obvio a cualquier persona que digamos, que intente ver
el significado que tiene la respuesta, una respuesta de este orden de parte del jefe de gabinete, de desembarazarse del problema. El estilo es, nos duele, claro, sí, que haya gente que se está quedando sin trabajo. Ahora, una persona sensata diría, pero ¿cómo que te duele si vos lo has echado? No. Esa parte claro, del problema. El repreguntar no va. No debe ser considerada. Me duele que haya gente que se quedan sin trabajo. Claro. Y inclusive yo he visto, digamos, con algún grado de curiosidad, el hecho de que el que declara que le duele que la gente sin trabajo es capaz incluso de desarrollar a continuación, después de esa frase, toda una reflexión acerca de que le duele porque sabe que el trabajo cumple en la vida de las personas un papel muy importante en la autoestima personal, digamos, una línea de fuga para mostrar que uno conoce el papel que cumple en la vida de las personas del trabajo, y para hacer alarde de una especie de preocupación por este problema que se está creando. Otra muestra, digamos, ¿no?, de esta misma cuestión del Ministerio de la Felicidad es la permanente alusión al diálogo como mecanismo. Todo se puede solucionar por medio del diálogo. Digamos, cualquier conflicto es superable por medio del diálogo. Claro, pero debería ser claro en esto de qué significa diálogo para ellos. Si es simplemente, bueno, hablamos, yo te escucho, pero no resuelvo nada, ni hago nada para revertir lo que vos estás proponiendo. Absolutamente, pero además, claro, cuando el supuesto interlocutor al que se va a escuchar me niega, uso el veto. Claro. El veto presidencial a la ley sancionada por el Congreso es un hecho, ya no es un discurso, ya no son palabras, es un hecho, es un acto que muestra, digamos, los límites del diálogo, que se pregona pero que no tiene ninguna efectividad si el interlocutor no piensa lo mismo que yo. O sea, el diálogo es para que el interlocutor esté de acuerdo conmigo. Si no, no hay diálogo, si no hay veto. Y si la cuestión se pone más espesa todavía, hay policía, hay represión, hay hasta bala de goma, y en algún momento habrá también de las otras. Pero ahora, a lo que no se puede renunciar es al discurso del diálogo. El discurso del diálogo creo que va a ser sostenido invariablemente hasta algún momento en el cual los hechos sean tan contradictorios con la declaración que la declaración tenga que ser suprimida. Como está siendo suprimida, digamos, la Revolución de la Alegría, en cierto grado, en medios de prensa que son inocultablemente partidarios y voceros de este gobierno. La Voz del Interior, que bueno, por las dudas hubiera algún digamos, radio escucha que no lo sepa, forma parte del sistema Clarín. O sea, La Voz del Interior es Clarín en Córdoba. Claro, sí. Dice hoy, en una de sus páginas interiores, en las sierras de Córdoba se ven venir el invierno. Ya tuvieron una temporada dura,
en el verano y se ven venir un invierno muy frío. Yo tengo una nota que el lector, que el radio escucha, que ignore mi posición, puede ver en mi página, que se llama El turismo interno y la distribución del ingreso, donde establezco con claridad, con recursos que surgen de la historia del país, cómo, digamos, hubo dos momentos de popularización y desarrollo del turismo interno en el país en la Argentina del siglo XX. El primero, muy moderado, con Irigoyen, o con la llegada del radicalismo al poder en 1916 con Irigoyen, y cierto grado de democratización de la renta de la Argentina tradicional que tuvo lugar, digamos, en los gobiernos de Irigoyen. Y la segunda, mucho más contundente, mucho más masiva, con los primeros gobiernos de Perón. O sea, el auge que hemos visto del turismo en los años del kirchnerismo no es una cosa casual que cayó del cielo, es uno de los aspectos de una política, digamos, que privilegia la democratización del ingreso y, digamos, y que en términos técnicos podría ser denominada keynesiana, digamos, ¿no? Que estimula la demanda, que estimula una cierta elevación de la capacidad de gasto y de consumo de la sociedad, de las mayorías populares, y en consecuencia da lugar a un desarrollo del turismo. Creo que sin duda debe haber una cantidad muy significativa de argentinos ligados a esta actividad, ya sea como empresarios o como empleados, que no advirtieron que esto era así, que creyeron que, digamos, el desarrollo extraordinario del turismo en estos años era una cosa que les caía del cielo, que no supieron sumar 2 más 2 son 4 y caer en cuenta de que el desarrollo del turismo tenía que ver con un desarrollo de la producción industrial, con un desarrollo del empleo, con esto, bueno, en algún momento vamos a hablar ahora de estas nuevas cuestiones que se están barajando sobre el tema de los jubilados, con el desarrollo, con la existencia de varios millones de nuevos jubilados, con una especie de auge de la actividad económica, de la cual, con una política expresa además, porque hubo en estos años una voluntad explícita para llevar a cabo una política de feriados largos, que quizás tenga que ver con el hecho de que los Kirchner son una familia patagónica y de alguna manera están identificados con los intereses de una región para la cual el turismo es muy significativo, como podría ser el día de mañana un presidente que haya surgido de Calamuchita o de Carlos Paz, en nuestro caso del Valle de Punilla, que por su experiencia vital, digamos, tiene una especie de sensibilidad particular con relación a una determinada actividad económica, en este caso el turismo. Bueno, todo eso que hemos visto en los últimos veranos se va a derrumbar. Y el título de La Voz está dando cuenta de eso. Claro, hay un adelanto. A pesar de que La Voz es un medio macrista, a pesar de que es un medio macrista, también en estos últimos tiempos ha sacado una nota de una página que hablaba de malabarismos para llegar a fin de mes. A pesar de que es un medio macrista, ha sacado notas dando cuenta de las rebeliones populares que está generando. Son muy pacíficas por ahora, digamos, son muy peticiones más bien, sobre todo en el sur, el tema de los escandalosos aumentos en el gas. Sí.
Sí. que prácticamente, una locura, volvemos en este caso al turismo, ha hecho inviable la existencia de una cantidad de hoteles en Bariloche, porque, digamos, no pueden pasar de pagar tarifas de 3.000 pesos a pagar 60.000 pesos. O sea, estamos hablando del 2000% de aumento, que además es la cifra que han dado los diarios. Claro. Ahora, ¿por qué? Alguien puede preguntarse por qué o cómo se entiende que un medio macrista como La Voz, refleje estas realidades en sus páginas. Y creo que la explicación es muy sencilla. El Grupo Clarín y cualquier periódico que simpatice con Macri, tiene una posición ideológica, pero de alguna manera, si quiere vender diarios, tiene que reflejar la realidad. Y como decías vos, Aurelio, hay momentos en que no se puede tapar el sol con las manos. Exactamente. Claro, exactamente. porque ya se hace muy evidente, claro. De alguna manera, para que no sea tan evidente la apuesta ideológica y política que estoy haciendo, y tengo que reflejar la realidad para seguir vendiendo diarios. Claro, porque la realidad me está atropellando. Exactamente. Entonces no me queda otra, claro. Sí. Ahora, no se puede desconocer que, primero, que este juego, del discurso de la sonrisa, del discurso, del qué preocupado que estoy, del ya vamos a solucionar esto, el próximo semestre va a ser bueno, va a volver la alegría. Pero como que ese es el día que nunca llega, se da la sensación. Bueno, por eso digo, ese discurso no se puede desconocer que tiene ciertas cosas que lo facilitan por un lado, y por otro, a pesar de eso, tiene un límite. Perón decía que se puede engañar a una persona o a unas pocas personas mucho tiempo. Se puede engañar a un pueblo durante un corto tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. Todo el tiempo, claro. O sea, esto tiene un límite. Tiene un límite después del cual, en lugar de amortiguar este discurso que actúa como si fuese una especie de amortiguador, en lugar de amortiguar empieza a indignar. Claro. A medida que la realidad, se va desfasando cada vez más de la revolución de la alegría, el discurso pierde eficacia y pierde sentido, y pierde toda credibilidad, y hasta se transforma en un factor de descrédito. Pero en realidad hay que recordar una cosa, ¿no? Porque creo que una parte de la eficacia del discurso proviene de lo novedoso que es esto, ¿no? De te meto la mano en el bolsillo pero con una sonrisa en la boca. Claro. Creo que en parte esto tiene que ver con un proceso mucho más vasto que no podemos tratar en esta columna, de ayornamiento del estilo del capitalismo. En todo el mundo el viejo capitalismo estaba asociado a la severidad, al orden, generalmente se recostaba en la moral puritana, se recostaba en la defensa de un sistema de valores rígido. Entonces, por ejemplo, la generación del 70 consideraba, los estudiantes franceses hablaban de prohibido prohibir, hablaban de no hacer la guerra sino el sexo, y una serie de cosas con las cuales en esa época parecían creer que estaban,
asaltando los valores, el sistema de valores del capitalismo. En realidad, el capitalismo ha cambiado, ha demostrado que puede asimilar a los Beatles, que puede hacer remeras con el Che Guevara, que puede se ha ayornado, sí. Es claro que puede, sí, digamos, que salvo que le toquen lo que es esencial, que es la tasa de ganancia, allí ya dejamos de hablar en joda. Cuando me tocan, claro, la tasa de ganancia, claro, bueno, esto se sale de... Esto va en serio, claro. Mientras el Che esté en la remera, está todo bien. Digamos, podemos responder y asimilarlo todo. Digamos, creo que, por ejemplo, los problemas de igualdad de género difícilmente se hubieran resuelto como se resolvieron durante la década anterior en un gobierno presidido por Aguad. Porque Aguad es un conservador, pero cuando ya el asunto se resolvió, cuando digamos, está transformado, incorporado, digamos, a la cultura, aparecieron los radicales con una candidata en Córdoba, en Villa Libertador, que provenía de ese mundo, porque, bueno, había que demostrar que también nosotros estamos abiertos a contemplar y a incorporar los intereses y las aspiraciones de ese mundo. No se puede permitir que eso sea patrimonio del progresismo. Entonces creo que comprender la naturaleza de ese discurso nos lleva a comprender, digamos, cómo deben ser digamos, atadas las formulaciones ideológicas y políticas para que realmente estén dirigidas al núcleo de este sistema perverso que se pone de manifiesto en su perversión cuando aparecen cosas, por ejemplo, como la defensa. No sé si vos has visto, María Inés, eso. La defensa del tipo que de las fiestas y de la venta de de las píldoras que mataron sí, esta droga artificial, digamos. La droga artificial, sí, bueno. Que no sé Superman, que le llaman, sí. No sé si vos viste, sí, la insólita defensa, sí, de que sin eso las fiestas no tendrían éxito. Claro. O sea, no haríamos el negocio que acá estamos buscando hacer, claro, si no le incorporáramos esa oferta. Claro. El negocio justifica todo, hasta la muerte. Ese es el verdadero espíritu y ahí está el núcleo de la cosa. Por supuesto, eso no se puede vender así. Tiene que ser vendido, como no se puede vender, digamos, la entrega y la destrucción del país que se está llevando a cabo con los títulos verdaderos. Una de las noticias de la semana es la instalación de una base norteamericana en Ushuaia, el proyecto de instalar una base norteamericana en Ushuaia para hacer alguna suerte de trabajo común sobre la Antártida. O sea, vamos a instalar en el territorio nacional a los socios de los ingleses que ocupan Malvinas. Pero vamos a seguir hablando de la Revolución de la Alegría, porque esa es la manera de vendernos a los argentinos,
mejor dicho, no de vendernos, de procurar aturdirnos en toda la medida en que sea posible para vendernos esta mercadería pútrida. Ahora, esto creo que tiene, como digo, una especie de plazo fijo. En la medida en que los efectos de estas políticas se vayan extendiendo, en la medida en que arruinen las estructuras de las cuales que sostienen la vida del país y sostienen el ingreso de su población y de sus mayorías, y va a quedar cada vez más en claro cuál es, digamos, que esto en realidad forma parte de los recursos de una estafa. Gracias, Aurelio, muchas gracias. Les he dicho todo esto, pero pienso que para nada, porque a la gente asonsada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada.